Muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a nombre de la Cámara Peruana de la Construcción a este informe económico de la construcción que se centrará en la región Cusco. Es un informe especial que se ha preparado desde Capeco y para poder darle inicio a este evento, quiero darle la bienvenida al ingeniero Guido Valdivia, quien es director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, para que pueda exponer sobre los indicadores económicos y las expectativas que se han recogido en la región Cusco. No sin antes recordarles a quienes nos acompañan que pueden formular las preguntas a través del chat que tenemos en la aplicación o a los medios de comunicación que nos acompañan, periodistas, a través de nuestra corresponsal Maritza Pino, que se encuentra en el Cusco. Así que vamos a ir recibiéndolas y al final de la exposición de Guido se las haremos para que pueda contestarlas. Guido, buenos días. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días amigos. Siempre es un gusto estar aquí y en este caso para tocar la situación de la construcción en la región Cusco. Primero quería que me confirmen que están viendo ustedes la presentación y se está moviendo la... Sí, ya se ve la pantalla completa, Guido, y estamos en la segunda diapositiva. De acuerdo, muchas gracias. Primero quería pedirles disculpas porque este evento debió ser un evento presencial en la ciudad del Cusco, tal como lo hicimos en la ciudad de Arequipa hace ya algunos meses. Lamentablemente el COVID nos jugó una mala pasada y hemos tenido que hacer este evento de manera virtual. La idea, por supuesto, es mostrar cómo van las tendencias del sector construcción, muy particularmente en la región Cusco. En principio, como un resumen, digamos, de toda esta presentación, se podría decir que el Producto Bruto Interno regional en el Cusco creció 5% el año 2021, menos que el PBI nacional. En cambio, el Producto Bruto Interno de la construcción en el Cusco se expandió 51%, ¿no? Casi 15 puntos por encima del crecimiento que ha tenido la construcción a nivel nacional. Las empresas de la construcción, en cambio, tuvieron un crecimiento también, ¿no? Pero apenas de 9% en sus operaciones de este año 2021 respecto al 2020, según este panel de expectativas que, como bien ha dicho Jorge, nosotros medimos en una muestra de empresarios de la construcción que trabajan en la región Cusco. Entonces, el crecimiento de la construcción, 51%, el crecimiento de la actividad de las empresas de la construcción, 9%. Hay que decir que el año 2021, la región Cusco fue la que más invirtió recursos públicos para inversión en obras, ¿no? Llegó a invertir 74% del presupuesto que le fue asignado, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno regional, como por los gobiernos municipales, para inversión pública. Podría parecer un contrasentido que habiendo gastado el 74%, mejor dicho, no habiendo gastado el 26% de los recursos, estemos hablando de la más eficiente, ¿no? Es que en términos comparativos, en el resto del país, ¿no? El promedio fue de 65%, ¿no? Sin embargo, lo que es muy particular es que en la región Cusco, la participación de la región, ¿no? En el total de créditos hipotecarios entregados por el Fondo Mi Vivienda es apenas del 0.3%, ¿no? Más o menos la décima parte de lo que debería ser por peso poblacional, ¿no?
Y lo mismo por el lado del programa Techo Propio, ¿no? Lideran un crecimiento de 17% en sus operaciones según el panel de empresas que entrevistamos para esta edición del informe económico. Capeco está proponiendo iniciativas para promover la vivienda social, las obras de infraestructura productiva y social y una estrategia para vincular megaproyectos extractivos con el desarrollo de las comunidades que están en su área de influencia, ¿no? Son los tres principales componentes de del sector construcción: la vivienda social, el mercado inmobiliario en realidad, aunque sabemos que otros formatos inmobiliarios tienen dificultades todavía para volver a los niveles prepandemia, la infraestructura, la inversión en minería, ¿no? Son los principales rubros, ¿no? El cuarto es el rubro de la construcción informal, que, bueno, tiene también sus propias tendencias. Esta situación en el Cusco se da en medio de un contexto económico muy particular, ¿no? Hay una crisis política que no amaina, que muy por el contrario, parece agravarse paulatinamente, y además, a nivel nacional, una erosión de la gestión del Estado debido a nombramientos de funcionarios públicos sin experiencia o con cuestionamientos, o el reemplazo de funcionarios que tienen experiencia y que trabajan mucho tiempo en el sector público por gente de poca capacidad de gestión, ¿no? Y esto naturalmente afecta el cumplimiento de las tareas del Estado. El PBI de la construcción ha crecido 2 meses consecutivos, en abril y en marzo, después de 5 meses de caída sucesiva, pero tenemos unos problemas graves porque no hemos conseguido todavía resolver la falta de recursos para subsidios de vivienda social. Las obras públicas se retrasan y persisten y quizás se agravan algunos conflictos mineros. Los recursos para subsidios de vivienda, que son fundamentales para la determinación de la producción formal de vivienda, lamentablemente están todavía, ¿no?, en discusión si es que se va a conseguir más recursos, ¿no? Estamos sin recursos prácticamente, y las cifras que se están manejando en el Ministerio de Vivienda para poder asignar nuevos recursos, ¿no?, nos llevarían a que se recolectaría 24% menos de recursos para subsidios de vivienda que el año pasado. Y eso, por supuesto, va a significar una merma, ¿no?, en la producción formal de vivienda. La obra pública cayó 5% en marzo, había crecido en enero, ha tenido este resultado negativo, ha subido 0.3% en abril, por lo menos ha subido, pero estamos, digamos, en una situación de hacia abajo, ¿no? Cuando debería ser más bien la obra pública un factor de desarrollo para poder sacar adelante el sector en las circunstancias en las que nos hemos encontrado. Y bueno, ya hay una serie de razones por las cuales la obra pública no funciona. Los conflictos mineros, que bueno, la región Cusco, como otras regiones, ha estado padeciendo, generando pues una dificultad para la salida, ¿no?, no solamente de producción, que la minería ha estado hacia abajo, sino también la inversión en este sector. Y el gran riesgo es que esta caída que se espera para el año 2023, algunas instituciones hablan de un estancamiento, igual estamos hablando de una situación indeseada, porque lo que deberíamos haber hecho es más bien, como se ha hecho en muchos países, ¿no?, basar la estrategia de relanzamiento de la economía, de recuperación del empleo, de reducción de la pobreza, en una actividad
que tiene tanto impacto, descentralizado, con generación de mano de obra no calificada, como es la construcción. Y entonces hay el riesgo no solamente de que este 2022 sea negativo, sino también, desgraciadamente, de que haya una contracción también en el 2023. Cusco, por lo menos a partir de las cifras que se tienen y de las expectativas de los empresarios, iría en contracorriente de esta tendencia hacia la baja, ¿no? Sin embargo, este optimismo que podemos apreciar en las encuestas que acabamos de desarrollar en la ciudad del Cusco tiene lamentablemente un freno, que es justamente los problemas que está pasando el sector por acción u omisión del ministerio, del gobierno. Un tema relevante, tenemos pues una población de la región, de acuerdo a datos censales y proyecciones que hemos hecho, de 826,000 personas en la región, y un déficit cuantitativo de vivienda que sigue creciendo, lamentablemente, en la región, ¿no? 40,700 es la cifra del déficit cuantitativo, no estamos hablando del cualitativo, que es probablemente 2 veces esta cifra. Lamentablemente, la pandemia ha revertido un proceso de movilidad social positiva que tuvo el Cusco, como la mayor parte de regiones del país, antes del año 2018, ¿no? A partir del año 2018 ya comienza a haber una situación en la que los niveles socioeconómicos A, B, ¿no?, comienzan a reducirse respecto a los que se habían tenido a mediados de la década pasada, ¿no? Y crece el nivel socioeconómico ¿no?, a una situación que no se había dado, un porcentaje que no se había dado en toda esta década, ¿no? Entonces, se ha producido desde el año 2018, digamos, ¿no?, una merma muy importante en la capacidad socioeconómica, digamos, en la condición socioeconómica de la región. El año 2020, el ingreso promedio en la región Cusco cayó 23% respecto al año 2019 y fue la caída pues más pronunciada que se puede ver, ¿no?, respecto al indicador a nivel nacional, tanto de ingresos como de gastos. Y esto naturalmente afecta el nivel de desarrollo de la región. La pobreza también se incrementó, ¿no?, significativamente en la región Cusco, a un nivel de 33%, que estuvo, ¿no?, un par de puntos por encima del aumento de la pobreza a nivel nacional. El PBI de la región Cusco, acá tenemos esta línea roja, creció 5% en el año 2021, como se había dicho, menos de lo que creció el PBI nacional, ¿no?, que creció 3%. Pero ustedes vean cómo esta línea gris, ¿no?, está siempre por encima de la línea roja, que es la que grafica el PBI del Cusco, por esta situación, ¿no? Entonces tenemos esta situación difícil, ¿no?, de que el crecimiento, naturalmente, porcentual en el Cusco ha sufrido desde ya hace varios años una merma respecto al crecimiento del PBI nacional. Y esto va generando problemas porque quiere decir que hay regiones dentro del país que están teniendo un mayor desarrollo a nivel nacional, ¿no?, a nivel del PBI nacional, que el Producto Bruto de la región Cusco. En la construcción más bien ocurrió lo contrario, un crecimiento en el año 2021 mucho mayor que el de la producción del sector construcción a nivel nacional, ¿no? Casi 15, 16 puntos porcentuales por encima de lo que creció la construcción. Es cierto que también cayó más, ¿no?, y esto de alguna manera compensa. Pero ya este efecto o esta condición ha generado como efecto que la participación del PBI de la construcción, no de la economía en general,
ha crecido de 4.5%, ¿no? En el año 2020 a 5%, ¿no? De alguna manera se ha revertido esta tendencia negativa que se produjo el año 2020. Todo lo contrario ocurre en el PBI nacional, que es esta línea más gruesa, roja, ¿no? En donde ustedes pueden ver que cada año, desde el año 2014, la relevancia, la participación del Producto Bruto de la región Cusco en relación del Producto Bruto Interno Nacional se va reduciendo. Desde el año 2013, si ustedes se dan cuenta, que llegó a ser 5%, ha ido cayendo sucesivamente, ¿no? Y eso es naturalmente preocupante. También la producción de cemento ha crecido en términos porcentuales, ¿no? Sobre el total nacional, de 3,7 a 4,1, volviendo al año 2019, una situación sí bastante más favorable que lo que pasa con la economía en general, ¿no? La economía de la región Cusco se está afectando de una manera sustantiva desde hace varios años, ha hecho crisis también en la situación de la pandemia. La expectativa para el año 2022 de las empresas es pues de un crecimiento, ¿no? De 8% en marzo-abril, y en mayo-junio, ¿no? Se espera un crecimiento de 18% en el nivel de operaciones de las empresas. Esta es una buena noticia porque hay una expectativa de crecimiento, ¿no? En el año 2021, en el 2022, al fin del año, se espera un crecimiento de 17. O sea, 8 en el segundo bimestre, 18 en el tercer bimestre y 17 en promedio a nivel de todo el año 2022. Fíjense cómo contrasta esta situación, ¿no? En el año 2022, ¿no? Entre lo que esperan los empresarios de la construcción en el Cusco y los que esperan los empresarios a nivel nacional para el sector construcción. El precio de los materiales, si bien es cierto la tendencia se ha ido, vamos a decir, ralentizando y en algunos casos bajando, ustedes pueden ver que desde abril de 2020, en que se inició la pandemia, la tendencia ha sido hacia arriba. Los casos más emblemáticos son en esencia el acero, que en el Cusco creció 47%, los ladrillos 15% y el cemento 7.9% en estos 2 años, digamos, casi que tenemos ya desde el año de pandemia. Hay que decir, como se ve ahí, que hay una tendencia relativamente más conservadora en el crecimiento de los precios hasta este momento en la región Cusco, respecto al Producto Bruto Interno Nacional. Sin embargo, hay una situación muy particular que revela la encuesta que hemos hecho, es que se espera que los precios de materiales, ¿no? Crezcan 18.5%. Este año estamos hablando de un crecimiento muy fuerte, ¿no? Respecto a lo que había ocurrido antes, ¿no? Y entonces tenemos esta situación muy particular del cambio. En Cusco, además, se espera que el sector informal aumente su participación de 30 a 34% en la facturación de las empresas proveedoras de materiales. O sea, se espera que el sector construcción informal crezca, ¿no? También ha sido, como decíamos, un año récord de gestión en la región Cusco hasta el año 2021. Nunca se había invertido 3.500 millones de soles, como dice ahí, y el 74% de los recursos. Ahí está la curva, en donde ustedes ven cómo desde el año 2015 en adelante, el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, ha ejecutado más porcentualmente que el resto del país. En este sentido, sí hay una ventaja que viene de antiguo en el Cusco, un nivel de ejecución de la obra pública, de la inversión pública mayor, ¿no?
Y esto pues tiene muchísimo que ver, en este caso, con el crecimiento de la inversión del sector nacional, ¿no? Fíjense ustedes cómo hemos pasado de 600, 495, en realidad una tendencia hacia la baja, ¿no? A, pues, triplicar prácticamente, ¿no? La ejecución de inversiones en el sector nacional, ¿no? Los otros sectores también han crecido, el regional muy significativamente y un poquito menos el nacional, el municipal en términos porcentuales. Pero igual es una cifra importante de inversión que, pues bueno, ojalá se repitiera a nivel nacional. Acá hay una situación positiva de la ejecución en Cusco. Y además, de acuerdo al propio análisis que hemos seguido, la vivienda formal es la que presentó un mayor dinamismo en el Cusco durante el año 2021, ¿no? Esto va en contra, ¿no?, digamos, de lo que ocurre a nivel nacional, donde la perspectiva es de un crecimiento muy fuerte de la vivienda informal, ¿no? Es una situación distinta a la que ocurre en el Cusco, de acuerdo a los resultados de nuestra encuesta. Se espera más bien que el año 2022 haya en el Cusco una mayor relevancia para las obras de infraestructura. Esto tiene que ver con las obras que naturalmente se están haciendo en el Cusco, porque a nivel nacional la situación es distinta, ¿no? No es la infraestructura la que crece, sino más bien la perspectiva de la encuesta que nosotros hacemos a nivel nacional es que será la vivienda informal la que más, ¿no?, crezca el año 2022. Otro tema interesante es que respecto al año 2020, la inversión en nuevos proyectos de construcción creció sustantivamente en el Cusco, 18%, frente al creció 5.4% frente al menos 3.7% a nivel nacional, y las empresas cusqueñas esperan un crecimiento en la inversión en nuevos proyectos de 18% el año 2022 frente al 2.1% de nivel nacional. Ahora, este crecimiento también tiene que ver con la situación en la que nos encontramos en el sector construcción. Por ejemplo, en el sector vivienda, tenemos las colocaciones de vivienda en el Cusco no superan en ningún caso ni el 1% del total nacional. Estamos hablando de los créditos Mi Vivienda en general, ¿no? Los créditos del Fondo Mi Vivienda, mejor dicho, tanto los que se dan para techo propio como los que se dan para Mi Vivienda. 0.3% es la participación de los desembolsos de Mi Vivienda en el Cusco respecto al total de desembolsos. A nivel nacional hubo un récord el año pasado, ¿no?, de 12.871, un poquito menos del récord histórico a nivel nacional, 12.871 créditos. En el Cusco solamente se dieron 42, ¿no? Y ha habido una ligera recuperación, ¿no? Bueno, se ha duplicado, digamos, respecto al 2020, pero como ustedes pueden ver, todavía estamos lejos de tener los niveles que se llegaron a alcanzar el año 2011, ¿no?, que fue el año de la participación récord, ¿no? Igual, por el lado de techo propio, que es el programa que llega a los segmentos de menores ingresos, el Cusco está un poquito mejor, pero no llega ni al 1% del total de desembolsos del año 2021, ¿no? Se desembolsaron 46.000 bonos a nivel nacional, una cifra importante, ¿no? No es récord, seguimos hacia abajo, lamentablemente, pero en el Cusco solo 336 bonos, que es nada frente al déficit de 40.700 viviendas que hay en el Cusco y frente a las 28.000 viviendas deficitarias que hay en la ciudad del Cusco, ¿no?, en la provincia del Cusco. Entonces aquí hay un desafío muy fuerte. Bueno, algunos datos adicionales. La inversión minera tuvo un resultado interesante el año 2021 en el Cusco frente a nivel nacional, pero si nosotros vemos lo que ha pasado en la región Cusco
con la inversión minera desde el año 2015, todos los años fueron negativos, a tal punto que, aquí hay un error, no es 2041, disculpen, es 2014. Vamos a corregir eso, por favor, al equipo para poder sacar una cifra adecuada. Entonces, si yo comparo la inversión minera del 2014 con la del 2021, resulta que es 78% menos de inversión. O sea que esa cifra de 209 de alguna manera es engañosa porque la realidad es que desde hace pues, ya bastante tiempo la inversión minera ha ido cayendo en la región. Y eso es un problema porque la minería con el turismo y la agricultura son los principales factores de desarrollo en el Cusco, y resulta que el turismo, por razones obvias, todavía no alcanza niveles de recuperación por el efecto pandemia, ¿no? Hay también, bueno, esto es lo que habíamos dicho del crecimiento. Entonces, ¿por qué es que si la construcción crece 51% en Cusco el año 2021, las operaciones de las empresas cusqueñas crecen 9%, ¿no? Nosotros hemos hecho las siguientes hipótesis. Hay 3 razones. Primero, la incidencia de la edificación informal. Vamos a ver unos datos de la inversión en construcción informal en el Cusco. Segundo, la recurrencia de la ejecución de obras por administración directa. Este es un problema a nivel de los gobiernos regionales y locales en todo el país. Y bueno, cuando se hace por administración directa la obra, no son las empresas las que obtienen un mayor beneficio, sino pues son probablemente los proveedores de materiales, ¿no? Y la preferencia por contratar empresas de fuera de la región, ¿no? Y esto hace que naturalmente las empresas cusqueñas no se beneficien de este nivel de desarrollo que ha alcanzado la construcción en el año 2021 después de una caída catastrófica el 2020. Y acá nosotros podemos ver en nuestra encuesta, ¿no? 9% crece el nivel de operaciones, 23% crecen las operaciones de los proveedores de materiales, que es el segmento que está más cerca del mercado informal, y menos 6% prácticamente cae la ejecución de las empresas constructoras de infraestructura en el Cusco, ¿no? La edificación, el mercado inmobiliario en el Cusco está en un nivel intermedio. Como ya hemos dicho, hay una perspectiva de crecimiento, y este crecimiento es totalmente distinto al que se espera para el 2022. Hay una caída, ¿no? Los consultores privados hablan de una fuerte caída. Las entidades públicas como el BCR y el MEF hablan de un crecimiento pequeñísimo. Las expectativas de los empresarios a nivel nacional en la construcción es también negativa. Y para el año 2023 hay un consenso, ¿no? de un crecimiento exiguo para el sector construcción y un poquito más para los años siguientes. Nosotros en Capeco sostenemos que aún estas cifras son bastante discutibles por los problemas estructurales que vienen de la construcción de hace tiempo y por los problemas de gestión que se van a dar o que se están dando con la ejecución del gobierno nacional. A esto se suma en el año 2023 el cambio de autoridades a nivel regional y local, que como ustedes saben, al no existir reelección de funcionarios o de alcaldes o de gobernadores, pues tenemos el problema de que hay una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje hace que, además de los problemas que ya tenemos en el sector de la obra pública, pues tengamos otro más, que es que los cuadros nuevos de funcionarios pues se adapten, conozcan la realidad, ¿no? Acá hemos visto cómo se descompone el nivel de crecimiento, ¿no? Acá se ve cómo para este año se prevé que la infraestructura crezca, ¿no? Más que inclusive que los proveedores, y los edificadores también puedan tener un nivel de crecimiento importante, ¿no? Pero hay pues barreras para el acceso a la vivienda. Ya lo hemos visto, una ejecución ínfima de los programas de Mi Vivienda y Techo Propio,
No hay en el Cusco un crecimiento tampoco por Mi Vivienda Verde, que es un fenómeno. Acá, miren, en el año 2019, en Arequipa se ofrecían 1.500 viviendas a través del Fondo Mi Vivienda. De esas, el año 2019, ya 951 eran viviendas verdes, y en el Cusco prácticamente no existe oferta de vivienda, ni verde ni no verde, ¿no? Pero el Cusco podría ser un sector interesante para desarrollar estos proyectos por la realidad geográfica, ¿no? Por las áreas naturales que hay alrededor de las ciudades, y porque también hay mucho patrimonio, ¿no? Y eso obligaría a ser muy cuidadoso con la parte ecológica, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué cosa es lo que crece, pues, en el sector inmobiliario residencial en el Cusco si no crece la vivienda social? La vivienda de niveles altos, ¿no? Y la vivienda de alquiler, que en Cusco podría ser, digamos, un factor interesante de desarrollo, ¿no? Hay, pues, barreras de acceso a la vivienda. Fíjense, este es un dato, no es un dato de Capeco, es un dato de GRADE, que dice que el 99% de la expansión ocurrida en el Cusco entre los años 2001 y 2018 en la ciudad del Cusco correspondió a invasión de tierras o lotización informal. Quiere decir que solo el 1% de la expansión de la ciudad se dio de manera formal. 99% de manera informal o ilegal, ¿no? 40% de invasiones de tráfico de tierras, 59% de lotización informal, de terrenos de comunidades que se incorporan de manera irregular al casco urbano de la ciudad, y que, bueno, luego se regulariza frente a la necesidad de consumar los hechos, ¿no? Y esto también se ve en algunos datos un poquito más antiguos, en donde se nota claramente que la ocupación informal se da en las zonas de ladera, ¿no?, del Cusco, rompiendo, pues, digamos, el equilibrio ecológico de estos bosques naturales que deberían ser defendidos y promovidos. Este es un costo ecológico altísimo para la ciudad del Cusco, que además desaira, pues, toda la forma en que se desarrolló el territorio de la ciudad desde, pues, las épocas precolombinas. Estamos perdiendo ese patrimonio de una manera muy, muy acelerada. Prácticamente toda la ocupación es informal, y esto causa un daño gravísimo a la calidad de vida de los cusqueños y a la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? Hay un crecimiento de precios de venta muy fuerte, y esto naturalmente tiene un problema, ¿no? Las viviendas crecen a un valor muy alto, y esto podría ser debido a una especulación de suelo que ocurre mucho en zonas turísticas como es en el Cusco, porque hay un mercado para atender a esta tendencia de las visitas, ¿no?, de la migración por turismo que se da, y eso lo sabemos, en la región Cusco. Y lo otro es que hay escasez de suelo en el Cusco, ¿no? Escasez de suelo urbano para poder desarrollar programas de vivienda, y por eso de alguna manera es que se ocupan las áreas de ladera, que deberían ser áreas de protección o de uso, digamos, intensivo, de carácter recreacional, para poder mantener este capital ecológico que tiene la ciudad. Entonces, Guido, nos quedan 10 minutos. Ya, perfecto. Hay una especulación muy fuerte, y eso nos genera un problema gravísimo. Además, otro de los factores de riesgo, aparte del crecimiento de precios que estamos viendo, se da por el lado de justamente la gestión del gobierno del presidente Castillo. En el Cusco, como ocurre en casi todo el Perú, se prevé, ¿no?, un crecimiento del riesgo político asociado a una mala gestión del gobierno nacional, ¿no? Ya sabemos que esto viene ocurriendo por la crisis política y por estos cambios frecuentes, y además no buscando mejoras del servicio público que está ocurriendo lamentablemente desde el inicio del gobierno del presidente Castillo.
Hay otros 3 factores que también los empresarios perciben como riesgosos: la posibilidad de que el presidente Castillo sea vacado, la implementación de medidas populistas por parte del Congreso y la ineficiencia de la gestión de los gobiernos regionales y municipales. Son factores de riesgo que los empresarios consultados reconocen como los más importantes, y lamentablemente son riesgos reales, ¿no? La probabilidad de ocurrencia es alta y el impacto que tendrían en el sector construcción también es alto. Y eso, por supuesto, nos va a generar una gran dificultad, ¿no? De desarrollo, ¿no? De la economía y de la construcción en general. Y como hemos dicho, pues las elecciones y la asunción de nuevas autoridades genera un elemento adicional. La obra pública es ineficiente, a pesar de que en el Cusco ya hemos visto que funciona relativamente bien, y esto viene desde hace 7 años, por lo tanto ya es algo que ocurría, ¿no? Pero no dice nada sobre la calidad y la eficiencia de la infraestructura de los equipamientos. Solo dice cuánto más gastas. Ni siquiera dice si terminas de construir, ¿no? Porque lo que estás midiendo es cuántos soles metes a una obra. Y ya sabemos que hay dificultades para ejecutar y culminar oportunamente las obras. Se da la paradoja que si las obras no se terminan, mientras más plata se ejecuta, más se pierde, porque se destina a algo que no tiene un uso, ¿no? Invierto plata en el Hospital Lorena, ¿no? Lo tengo, digamos, a un nivel de inversión alto, pero no funciona el hospital. Entonces es un dinero que, si bien es cierto se ejecutó, no produce el bienestar que se esperaba de eso, ¿no? Y pues esto genera pues un problema tremendo, ¿no? Aquí hemos seleccionado 11 proyectos que están paralizados, muchos de estos, como ven ustedes, por administración directa en el Cusco, y esto equivale a 1.000 millones de soles de inversión, es decir, 1/3 de lo que se ha ejecutado el año pasado está, digamos, detenido. Y esto, pues, es un componente muy fuerte, ¿no? 20%, perdón, no 1/3. Un 20% de la ejecución presupuestal, pues, se encuentra, lamentablemente, paralizada. Y esto es un problema a nivel nacional. En el Cusco no es la excepción, ¿no? La minería ya sabemos que tiene un fuerte proceso de retracción en Cusco. Hay 423 millones de dólares de inversión, interesante, triplicó lo del año 2020, pero es inferior pues a los montos que se han venido dando anteriormente, como hemos visto en los cuadros anteriores, ¿no? Y lamentablemente los graves conflictos sociales están afectando ya la producción minera en el Cusco, ¿no? Y, por supuesto, la inversión minera. Y van a retrasar probablemente el desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? Hay una cartera actual en el Ministerio de Energía de 3 proyectos, porque suman 2.000 millones de dólares, o sea, 8.000 millones de soles, el doble de toda la ejecución de un año récord en el Cusco. Estoy hablando de obra pública, y tenemos ahí un problema grave. Ahora, ¿cómo hacemos para promover la vivienda social? Una de las alternativas, poner terrenos del Estado en el mercado para que se pueda desarrollar vivienda social. Nosotros hemos hecho un análisis de 3 terrenos importantes, empezando por el aeropuerto de Velasco Astete, que va a dejar de funcionar como tal, y es una oportunidad para poder desarrollar proyectos interesantísimos de desarrollo, ¿no? Nosotros calculamos que en esta zona se podrían construir casi 9.000 viviendas en estos 3 terrenos que están disponibles en el medio de la ciudad, y permitiría eliminar la presión sobre la expansión urbana irregular y, sobre todo, sobre las laderas. Para este cálculo de 9.000 viviendas, nosotros hemos considerado una provisión de terrenos para área verde en el proyecto del aeropuerto Velasco Astete, 30% mayor que la provisión de área verde que tiene la residencial San Felipe en Lima, que es probablemente el proyecto mejor dotado
de áreas verdes que se ha dado en el país, ¿no? O sea que aún dando una gran cantidad de área verde, como tiene que ser para este terreno, se podría en estos 3 terrenos lograr reducir en 31%, o cubrir, mejor dicho, el 31% del déficit que hay en la ciudad del Cusco de 28.000 viviendas, ¿no? Es también importante proteger las laderas, darle un uso que permita, como por ejemplo ocurre en Vancouver, en Canadá, para que se pueda generar, además de una protección a las laderas, que repito, es un recurso estratégico ecológico para la ciudad que se está perdiendo, justamente porque no se generan en otros espacios el suelo suficiente para poder sacar adelante los proyectos que necesita la ciudad por la demanda que tiene. Si no se provee suelo formal, lo que ocurre es que se provee suelo informal, lamentablemente. Otro tema que tenemos que plantear es que se haga un plan de desarrollo territorial para todo el Valle del Urubamba, porque en el momento en que empiece a funcionar el aeropuerto de Chinchero vamos a tener dificultades, ¿no?, para poder solventar el mantenimiento de las condiciones naturales y patrimoniales de esta zona. Hay mucha presión por ir allá, y eso tiene que ser orientado a través de un plan de desarrollo territorial que vaya desde Piza hasta Ollantaytambo. Si no, el aeropuerto puede convertirse en un factor probablemente de crecimiento económico, no tengo la menor duda, pero de un desarrollo muy discutible. Y dentro de estos temas es importante que el eje Ollantaytambo-Cusco pueda ser servido por algún sistema de transporte masivo importante. Esto es un debe en casi todas las ciudades del Perú. Necesitamos que esta zona sea abastecida con un sistema de transporte moderno, ecológicamente amigable. Si no, vamos a tener un impacto sobre este espacio natural, ¿no? También nosotros postulamos que los gobiernos regionales y locales que tienen canon puedan invertir recursos en subsidios de vivienda social. Esto está facilitado por una ley, pero lamentablemente ha sido mal reglamentada. Y hay recursos inclusive que no se pueden conseguir, ¿no? Estamos, lo que les decíamos, ¿no? Tenemos esta cantidad de recursos para subsidios el año 2022, que es una fracción de lo que recibimos anteriormente. Esto no se sabe si se va a conseguir, pero lo que sí está claro es que si se consigue, igual vamos a tener menos que el año pasado. Y por otro lado, hay recursos de canon que no se utilizan. ¿Por qué no se utilizan estos recursos de canon de los gobiernos regionales y nacionales en programas, planes de vivienda social que puedan permitirles a ellos dar también subsidios, naturalmente bajo los criterios de la política nacional? Esto se ve porque hay pues un nivel de inversión importante. En el Cusco, a pesar de todo, 650 millones de soles de recursos de inversión del canon no se invirtieron, ¿no? Si se hubieran invertido el 30% de lo que no se gasta, ¿no?, en viviendas, se hubieran podido construir 6.000 viviendas techo propio, ¿no?, frente a las, creo, 60 o 70 que se construyen actualmente. 60, ¿no? O sea, estamos en una situación bastante relevante para poder sacar el tema adelante, ¿no? ¿Cómo integrar la minería con el desarrollo regional? Nosotros proponemos un modelo de gestión trirregional para el corredor minero. En buena cuenta planteamos una entidad autónoma donde estén representados los gobiernos regionales de las 3 regiones, lo de las provincias de las 3 regiones, y con presencia de un funcionario de gobierno nacional con rango de viceministro de la PCM, para poder lograr que pues los problemas no tengan que resolverse en Lima, ¿no?, sino que se resuelven con arreglo a una gran institucionalidad, una entidad que tenga capacidad de inversión, que tenga cuadros técnicos que permitan ejecutar todas las obras que se necesitan en este gran eje de desarrollo. Naturalmente, los gobernadores regionales van a ser los que lideren junto con este funcionario
el desarrollo, una autoridad autónoma que maneje estos grandes recursos de inversión que hay producto de la actividad minera y que naturalmente no están llegando de manera adecuada a la gente. También planteamos un plan de desarrollo integral en las áreas de influencia y que estos planes de desarrollo lleguen antes de los conflictos. Cuando termina la etapa de exploración, debe haber en las zonas de influencia directa de la minería, de todos los complejos mineros, no solamente en el corredor minero, y también cuando se trata de energía, en esta zona de influencia debe haber un plan de desarrollo, un programa de inversiones que se pueda solventar con los recursos del Estado o con adelantos del canon. Esa es una figura que no se ha utilizado bien, y también aportes de las empresas mineras, pero de manera coordinada en base a un plan de desarrollo integral, aprovechando que en las zonas rurales hay dinero del Estado, nacional y también regional, que no se ejecuta, ¿no? Y la experiencia de empresas constructoras, en el Cusco en particular, para desarrollar proyectos de vivienda en zonas de comunidades campesinas. Esta es una gran oportunidad para sacar adelante el proyecto. El plan de desarrollo integral en esta zona de influencia minera tiene una serie de componentes. Primero, un plan urbano y de desarrollo local con una priorización de inversiones determinada con la comunidad. Muchas veces se le ofrece a la comunidad cosas que no necesita o que no generan un impacto importante, ¿no? Aquí necesitamos la participación, el acuerdo de la población en este plan de desarrollo. Naturalmente, un elemento clave es un programa de vivienda, también un programa de mejoramiento productivo. Estas zonas rurales tienen un déficit muy fuerte de producción y productividad y hay que ayudarlas desde el inicio con los recursos que pueden venir de la actividad minera, sea vía impuestos o los aportes de las propias empresas mineras, para desarrollar estas zonas de manera paulatina al lanzamiento de estos proyectos mineros. Una estrategia de comunicación integral para que se rinda cuentas de en qué se usa el dinero y también, por ejemplo, para poder impulsar el empleo en obras en estas zonas, porque ese empleo se entiende que en construcción va a ser formal. Y un mecanismo de evaluación de impacto que permita, pues, ajustar estos programas, ¿no? Y por último, el tema de la obra pública. Bueno, tenemos un problema grave con la ley de contrataciones y esto hay que cambiarlo, ¿no? Y lamentablemente hay gran corrupción en obra pública, esto se mantiene, parece que no es muy importante el impacto que tiene la corrupción en el retraso de las obras, en la paralización de obras y en el dispendio de los recursos del Estado, ¿no? Hay problemas como, por ejemplo, de las fianzas, de las líneas de crédito que se le piden a las empresas. Esto favorece a empresas chinas que tienen el respaldo de bancos estatales de su país y perjudica a empresas peruanas y extranjeras de otras nacionalidades que no tienen este beneficio. Ahí tenemos un gran tema que se resolvería con una nueva ley de contrataciones del Estado que promueve una buena ingeniería, una contratación transparente, siguiendo los ejemplos de algunos procesos, no todos, que se dan bajo el modelo gobierno a gobierno. A nivel de la región Cusco, es importante formular planes de desarrollo territorial a nivel provincial. Bajo el mismo modelo del Plan Nacional de Infraestructura, la región y las provincias deberían tener su propio plan priorizado en acuerdo con su comunidad, con sus fuerzas vivas. Hay que certificar la capacidad de gestión de las obras públicas en el gobierno regional y en los principales gobiernos provinciales. Para esto se sugiere autorizar que puedan gastar parte de los recursos del canon en fortalecer su capacidad de gestión. No se puede tener buena gestión si se tienen cuadros mal pagados, infraestructura insuficiente para gestionar obras importantes, ¿no? Y esto, por supuesto, si el gobierno regional del Cusco y la municipalidad provincial del Cusco y de, no sé, la convención tienen una gran capacidad de gestión, ¿no? Buenos cuadros técnicos, buena oficina de ingeniería, van a funcionar como una especie de PMO, ¿no? de oficina de proyectos,
de municipalidades que no tienen esa capacidad. Y eso tenemos que gestionarlo rápidamente. Tenemos también que tener representantes independientes, ¿no?, en los comités de obras públicas para que esto pueda funcionar. Básicamente, eso es lo que nosotros estábamos proponiendo para el desarrollo de la obra pública. Un tema importante, como se ha visto, es controlar la ejecución por administración directa. No planteamos eliminarla, sino controlarla. ¿Cómo lo planteamos? Haciendo intervenir a los colegios de ingenieros y de arquitectos. ¿Para qué? Para que certifiquen la calidad del expediente de obra, la competencia de los cuadros técnicos municipales o regionales para gestionar la obra y que la obra se ejecute de acuerdo a planos, ¿no? Que sea un independiente, no un funcionario, un inspector municipal o del gobierno regional que finalmente termina siendo juez y parte. De esa manera, además, no se centraliza la ejecución, sino más bien se descentraliza, aprovechando la infraestructura que tienen los colegios profesionales, como lo hacen con las obras privadas. Si alguien quiere sacar una licencia, el colegio de ingenieros, a través de sus comisiones, tiene que pronunciarse y hace un seguimiento de la ejecución de las obras. Lo mismo que hay en el privado, se debería hacer en el público. Y por último, promover el mecanismo de obras por impuesto. En conclusión, la ciudad del Cusco, la región Cusco, tiene un potencial de desarrollo muy importante. Hay una expectativa en sus propios empresarios de crecimiento, muchos motivados pues, por estas grandes obras de inversión, como el aeropuerto de Chinchero, que naturalmente tiene un impacto no solamente en la economía, sino en el ánimo de la gente que prevé que va a haber pues, un desarrollo, ¿no? Y esto pues, es fundamental, ¿no? Hay un nivel de confianza que contrasta con el que se da en otros lados. Pero mientras tengamos tan pocos recursos para vivienda formal, mientras tengamos estos problemas con ejecución de obra pública, se ejecuta pero se paraliza, ¿no? Y mientras tengamos proyectos mineros que no funcionan, si a eso se suma además el tema de la actividad turística en el Cusco, que tiene como en todo el mundo todavía problemas para volver a los niveles prepandemia de manera sostenible, toda esta expectativa positiva no se va a dar. Y por eso es que Capeco quiere plantear esta discusión, ¿no? A nivel regional, con nuestra asociación regional. Lamentablemente hemos tenido un problema también con nuestro presidente de la asociación regional, no ha podido estar presente como estaba previsto, pero hay un compromiso, sobre todo ahora que hay elecciones municipales y regionales, de poner el tema de la inversión social, de la inversión productiva, en la agenda de las nuevas autoridades que van a gobernar el Cusco a partir del próximo año. Muchas gracias, disculpen que me haya demorado un poco más de lo que habíamos previsto. Gracias. Gracias, Guido, por la presentación. Tengo algunas preguntas que hemos recibido de quienes nos acompañan y de medios. La primera es de Cusco TV en línea, de la periodista Sonia Candia. ¿A qué se debe que en Cusco no tenga empresas constructoras para los proyectos de techo propio? Por experiencia propia, señala, ha visto que no hay proyectos de vivienda en la ciudad. ¿Y por qué el Estado pide tener a ciertas empresas constructoras para los proyectos y estas no trabajan? A ver, hay dos realidades en techo propio, ¿no? La de los vivienda nueva, que es el desarrollo de proyectos inmobiliarios con vivienda de máximo, ahora creo que son 90.000 soles, tú me corregirás, Coco. Y esto tiene correlato con el retraso de los planes urbanos, de la incorporación de suelo urbano al mercado de vivienda formal, ¿no? Por eso es que proponemos como un elemento disparador el uso de terrenos del Estado que están en sitios adecuados para evitar esta presión de la ocupación informal. Ese es el principal problema. En el otro lado, es un problema sí de organización y de ver, ¿no? ¿Por qué es que se producen estos problemas? Un problema que hay a nivel nacional es la actitud de las municipalidades respecto a los programas de construcción en sitio propio, que es, me imagino, la modalidad
a la que hace referencia la periodista que ha hecho la pregunta. Ya tenemos algún dato, no lo hemos publicado aquí, de que a nivel nacional la licencia que debería ser automática y a un costo bajo, porque lo único que hay que hacer es revisar los planos, ¿no? Si existen los planos de un proyecto de 30 metros cuadrados, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? Acá se demoran hasta 30 y 45 días y hay casos en que esa licencia cuesta más de 1.200 soles. Ese es un tema que hay que controlar, que queremos poner en la perspectiva de las nuevas autoridades que vienen para lograr que ambos funcionen. Y hay la competencia municipal, suelo urbano para poder desarrollar programas de vivienda social y facilidades para que tanto estos proyectos como los que hacen pequeñas empresas de la zona, ¿no?, pueda llegar a, pues, cubrir paulatinamente el déficit de vivienda, que, repito, está, de acuerdo a nuestros cálculos, en alrededor de 40.700 viviendas, y, pues, en la ciudad del Cusco, más de 28.000. De acuerdo, Guido. Entonces, tenemos varios problemas, digamos, en los programas, ¿no? Uno es el suelo urbano, ¿no es cierto?, que, digamos, de alguna manera es escaso y que la propuesta es que el Estado pueda utilizar los terrenos disponibles para que puedan generarse ahí estos proyectos de vivienda social. Obviamente el costo del suelo de Cusco es bastante elevado y eso hace que los programas de vivienda o las viviendas salgan de los valores que hoy están definidos para los programas de vivienda social. Tengo otra consulta del público. Si Cusco es una de las principales regiones con mayores recursos por canon, y los gobiernos regionales y locales tienen baja ejecución presupuestaria, ¿qué alternativa es la que se puede hacer para que estos recursos sean utilizados de una manera eficiente? Bueno, una primera idea que estamos proponiendo es crear una especie de autoridad autónoma de gestión en el corredor minero, que es probablemente la zona de desarrollo estratégico minero más importante del país. No es la única, pero es la más importante. ¿Cuál es el problema? Que eso se gestiona, el desarrollo, a nivel de provincia o de distrito. Cuando esta es una realidad regional que llega desde Apurímac, pasa por Cusco y llega a los puertos de Arequipa, y si nos ponemos sofisticados, también hacia el puerto de Marconi. Debería haber un eje de desarrollo. Y esto no se puede ejecutar a escala de distrito o de provincia. El distrito y provincia harán las obras pequeñas que siempre se harán, con cargo a que sean entidades certificadas, de acuerdo a lo que proponemos, Jorge, en nuestra proyecto de ley de contrataciones. Pero si no tenemos una autoridad que tome decisiones allá, ¿no?, en la región, con un funcionario representante del Poder Ejecutivo que trabaje, no que vaya a negociar, ¿no?, que trabaje de la mano con los gobernadores regionales en base a un plan de desarrollo consensuado que priorice obras, así como se hace con el Plan Nacional de Infraestructura, lo mismo. Pero gente que tome decisiones allá, que sea de las regiones y que pueda funcionar de una manera muy, muy clara. Esto permitirá que los recursos se ejecuten de una mejor manera. Esta entidad debería ser una entidad de excelencia, ¿no?, con un seguimiento muy importante de la Contraloría General para que se pueda, además, evitar los casos de corrupción que estamos viendo ahora. Y lo otro que estamos proponiendo es un plan de desarrollo territorial en las zonas de influencia minera que empiece a la par con el proyecto minero. Es decir, cuando ya la etapa de exploración, ¿no es cierto?, ha sido culminada, se debe hacer un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo no puede ser impuesto desde Lima, tiene que ser hecho con los gobernadores, con las autoridades y con las comunidades, que son las que están más claramente, ¿no?, informadas de lo que necesitan. Estamos acostumbrados a imponerle a estas personas soluciones que, a la verdad, terminan muchas veces generando más conflicto. Esas dos medidas, hay otras, por supuesto, naturalmente, si seguimos con la misma norma de contratación, no vamos a resolver ningún problema. Entonces, esas son dos propuestas
que pueden ayudar efectivamente a que esto funcione. Y naturalmente, ¿por qué no estos gobiernos que aún en el Cusco tienen 26% de dinero que no ejecutan, por qué no pueden dar ellos con sus propios programas, ¿no? Subsidios de vivienda? Eso es perfectamente posible, ¿no? El Ministerio de Vivienda puede acreditar los equipos técnicos y hacer una tarea de supervisión, pero ya nosotros deberíamos estar en una situación en la que gobiernos regionales, inclusive hasta provinciales, que tienen competencias de vivienda, puedan desarrollar sus propios programas. Y lo dice alguien, Coco, y tú, ¿no? Que hemos estado en el sector público y entendemos que se pueden generar capacidades para objetivos concretos. Guido, mostrabas en la presentación que digamos, la construcción en la región creció más que a nivel nacional, ¿no? Y también han tenido un buen desempeño en la ejecución de su presupuesto. Esto, digamos, tiene que ver, de la información que se recoge, también con ya un momento después de post-pandemia, pero también de aprendizaje de las autoridades locales como para poder, digamos, llegar a maximizar, digamos, la ejecución presupuestal, y cómo esto se va a ver, digamos, trunco, digamos, porque viene otro equipo, ¿no? A partir del próximo año, ¿no? ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver, digamos, con alguna situación particular de la región? Sí, en realidad hemos hecho todo lo posible, Jorge, para que las cosas no funcionen, ¿no? Y como digo, es increíble, claro, tú inviertes más, pero a la vez paralizas las obras. En términos concretos de gestión pública, mejor sería no invertir, ¿no? Invertir en algo que sí efectivamente funcione. Entonces, por eso digo que esa cifra es una cifra engañosa, porque no registra justamente el nivel de paralización de obras y también el nivel de corrupción. Efectivamente, otra de las cosas que tenemos de negativo, ¿no? Es que cuando las autoridades empiezan a entender cómo funciona el Estado, porque hay autoridades honestas como funcionarios honestos, eso es evidente, bueno, entonces lo comienzan a sacar, ¿no? Tiene que venir otro. Y a este problema, que ya era grave por esta ley que se dio y que todos aplaudieron, algunos no, como nosotros, ¿no? De la no reelección de las autoridades, se podía acotar quizá, ¿no? Pero que cada 4 años estén aprendiendo autoridades y funcionarios es la fórmula ideal para hacer las cosas mal, ¿no? La contratación pública tiene que cambiar porque es una contratación que no elige lo mejor. Ahí se da otra paradoja, Jorge. Como todos van a sorteo al menor valor, o ahora ya hemos descubierto hasta que son más sofisticados, ¿no? Primero no van las empresas serias, porque las empresas serias saben que su capacidad técnica no es valorada. Todos van al menor precio, ¿no? Y eso lo único que hace es generar problemas mayores. Yo recuerdo que el presidente Vizcarra, cuando dio esa disposición, dijo que con eso iban a terminar la corrupción. Bueno, la realidad ha demostrado que no ha corregido nada, más bien lo ha complicado. Guido, mostrabas con respecto al tema de las viviendas un crecimiento de 7.1% en el precio de las viviendas. Al respecto, tengo la consulta del medio Ojo Público y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuánto cuesta en promedio un departamento o una vivienda en Cusco? Y si tenemos algunos datos referentes a los terrenos y el valor. Miren, el problema es que los datos que tenemos obedecen a una realidad del mercado formal de vivienda que es muy pequeño. Hay mucha informalidad en el Cusco, no es el único, pero probablemente es una de las regiones que tenga mayor informalidad. Prácticamente no hay expansión formal en el Cusco. Eso no lo dice Capeco, es un dato de Grade, que ha hecho un estudio muy sesudo en más de 40 ciudades del Perú. Ese es un problema grave, la informalidad, y que la vemos inclusive para proyectos que se dan en el mismo centro de la ciudad, ¿no? No hay un control suficiente municipal justamente porque no hay esas capacidades. Entonces, cuando la informalidad es muy grande, la capacidad que uno puede tener para, vamos, dar data, ¿no?, del mercado es muy complicada, porque todo eso se mueve
fuera, por ejemplo, de los créditos hipotecarios. Se han dado 42 créditos hipotecarios en Cusco el año pasado. Entonces, ¿qué data, qué relevancia puede tener eso? Hay mucha informalidad. También es cierto que hay mucho que se construye para negocio, para el alquiler, y eso tiene que ver con la zona, y eso genera desarrollo, sin duda, genera más que desarrollo, crecimiento de la actividad, y por eso es que los empresarios tienen esta visión positiva. Pero la sostenibilidad de este modelo, si se puede llamar así, de expansión descontrolada y de informalidad, incluido algo que nosotros llamamos la informalidad formal, ¿no? La que tiene, ¿no?, el bonito lugar que se construye bonito, pero que no cumple las reglas, ¿no? A la larga genera un impacto muy grande, sobre todo en una región como el Cusco, que tiene en la ciudad, en el valle, ¿no?, en la zona de la ceja de selva de Quillabamba, recursos naturales y territoriales de altísimo valor, ¿no? No hay nada peor que la construcción informal, en espacios naturales o en espacios de valor patrimonial. Se van a destruir porque la informalidad no tiene límite. Miren lo que está pasando en Caral. Caral es la cuna de la civilización peruana hasta ahora, ¿no? Porque siempre vamos hacia atrás y descubrimos una nueva. La están invadiendo. Y no solamente la están invadiendo, sino que a los arqueólogos que están protegiendo e investigando, porque esto es algo que está todavía, ¿no? Los están amenazando de muerte a la doctora Ruth Shadi, que es una personalidad a nivel mundial. Eso es lo que estamos permitiendo. Entonces nos vamos a quedar, como se dice, sin cabra y sin soga y sin cabra. No puede mantenerse este modelo porque le vamos a dejar al futuro un Cusco desvalorizado. Y esto no solamente es un problema para los cusqueños, es un problema para la humanidad, porque el patrimonio de la humanidad es más bien el compromiso que tenemos nosotros de haber tenido la fortuna de tener esa capacidad, esos testimonios en nuestro territorio. Somos en realidad los guardianes de esa cultura. Sin desarrollo territorial no funciona. Y si vamos a poner un aeropuerto al medio de esta zona, si no tenemos cuidado, podemos más bien haber puesto una bomba de efecto retardado en esa zona. Yo estoy a favor de que se hagan desarrollos, digamos, modernos para llegar a esas. Es lo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Pero en todo el mundo que respeta su patrimonio necesita tener las cosas ordenadas. Muchas gracias, Guido. Muy interesante la evaluación que hemos tenido para la región Cusco. Así que, de verdad, ha sido muy, muy interesante. Y quiero ahora darle la bienvenida y el pase a Jorge Zapata, que es el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, para que pueda dar unas palabras en este evento. Jorge, buenos días. Buenos días, Jorge, gracias. Buenos días con todos los presentes. Realmente las felicitaciones a Guido Valdivia y a su equipo por este informe económico de la construcción orientado al Cusco, a la región. Es una práctica que viene desarrollando la Cámara Peruana de la Construcción ya desde hace algunos meses, ocuparse por las regiones y brindar información de estas regiones de acuerdo a los estudios que hacemos, estudios detallados, estudios que hacemos con un equipo que conforma y que lidera Guido Valdivia y que se hace con todo el esmero necesario para darle información de primera. Esta información evidentemente debe servir al periodismo y a los empresarios de la región para hacer el debate necesario y hacer las propuestas adecuadas para que hayan los desarrollos en las diferentes jurisdicciones de la nación.
Sin información no podemos hacer buenas políticas, sin información no podemos tomar buenas decisiones, sin información no podemos hacer buenas inversiones. Evidentemente, como ya se dijo, como se vienen las elecciones municipales, es momento de exigir a los candidatos, elecciones municipales y regionales, es momento de exigir a los candidatos a la región y a los diferentes municipios provinciales de la región y distritales los planes de gobierno que se sustenten en información técnica, que se sustenten en análisis técnico, como nosotros tratamos de hacerlo. Es una tarea fundamental del periodismo hacerlo de esa forma, ¿no? Algunas conclusiones que vemos del estudio es que el sector construcción mejora por la ejecución de la obra pública en el Cusco, no suficientemente, como bien se ha dicho, pero tiene una mejor performance que a nivel nacional. Eso es un avance. Eso no se debería perder y se debería más bien profundizar y fortalecer para que quizás la región Cusco lidere por varios años el crecimiento o la mayor ejecución en inversión pública. Eso debería ser un reto de la región. ¿Y cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos seguir liderando en el Cusco y haciendo que las ejecuciones no solo se queden en el 74, 76% del presupuesto, sino que pasen el 80 o se puede llegar al 90%? Mejorando pues la contratación pública y el cuidado para la selección de los postores que van a hacer esa obra pública, porque del postor, del constructor, del contratista depende mucho la ejecución de la obra pública. Si seleccionamos mal, como ha ocurrido en muchos casos, porque seleccionamos de forma no adecuada, porque seleccionamos a veces por relaciones personales o por corrupción, corrupción netamente, las obras pues las hacen contratistas que no estaban capacitados o no tenían la intención de llevar a cabo la obra, aunque al final tengan que sacrificar sus beneficios, ¿no? Un constructor serio, un constructor de prestigio, un constructor con experiencia, un constructor con currículum, cualquier obra a la que se presente y la gane, aunque al final no tenga beneficios porque de repente se equivocó haciendo el presupuesto, la va a terminar porque está en juego sus años de experiencia. En cambio, si elegimos un constructor que recién se ha formado, recién ha llegado al país, no tenemos esa garantía. Pero necesitamos trabajar juntos la nueva ley de contrataciones para evitar precisamente esas cosas. Y en el tema de vivienda, finalmente, es lamentable que el 99% de la ocupación del nuevo suelo de la expansión urbana de la ciudad del Cusco sea a través de informalidad o ilegalidad. Eso también tenemos que erradicarlo y tenemos que exigirle a las autoridades que hagan algo para cambiar esta situación. El modelo de techo propio, como bien se ha dicho, está funcionando poco en el Cusco, y el modelo Mi Vivienda o el programa Mi Vivienda también está colocando insuficientes créditos, como bien se ha visto, menos aún que el programa Techo Propio. Eso tendríamos que revertirlo. Pero para revertirlo también es importante, y quizás esto es uno de los temas neurálgicos, tenemos que ver que el sector público, las autoridades, coloquen los presupuestos adecuados, ¿no? Hoy día estamos viviendo una situación por la cual el Fondo Mi Vivienda se le acaban los recursos para los subsidios y tenemos que estar haciendo todos los esfuerzos y el trabajo necesario para coordinar con las autoridades, con los funcionarios públicos, para que coloquen nuevas partidas y este presupuesto no se agote. Eso no debería ocurrir. Y la propuesta de Capeco, como bien lo ha dicho Guido, que se puedan usar recursos recaudados directamente por las regiones para subsidios a vivienda, creo que es una buena alternativa. De manera que ustedes tienen ahí una buena información, una importante información para poder preguntar, exigir, indagar qué está pasando, profundizar en los análisis y exigir a las autoridades y a los postulantes
que están en carrera ya para las elecciones de noviembre, que presenten planes de trabajo serios para el desarrollo de la región. Muchas gracias por su presencia.